nos permita acceder a esa revelación divina, acceder a ese maná escondido, acceder, mi Señor, a tu Espíritu Santo en esta mañana, mi Jesús. Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos, y en ti estamos confiando, Señor. En ti estamos confiados, mi Jesús. Bendice a la manada pequeña, mi Jesús. Bendice a los niños, a todos y cada uno, y de acuerdo a las riquezas y gloria suya, concédale, mi Señor, lo que cada quien ha venido a buscar, mi Jesús. Bendice a nuestro hermano pastor, a tu siervo, mi Señor, a quien has colocado en esta manada pequeña, en quien has colocado la responsabilidad. Padre, bendícele con toda bendición espiritual con los hermanos nuestros en Barranquilla, y sea usted supliéndole, mi Señor, de abundante gracia, para que cuando Él hable tu palabra, mi Señor, aquella simiente predestinada pueda brotar a vida eterna, mi Jesús. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, humildemente y sencillamente como tus hijos, te hemos orado estas cosas, te las suplicamos y en ellas esperamos, mi Señor. Ahora, mi Jesús, nos declaramos totalmente libres de toda influencia negativa, de todo espíritu derrotista, de todo pensamiento malo, de toda cosa contraria a tu palabra, mi Señor, de todo espíritu, Padre, en cualquiera de sus manifestaciones que venga por obra del enemigo, lo echamos fuera, mi Señor, y nos declaramos totalmente libres y totalmente aptos para recibir en lo más profundo de nuestros corazones tu bendita palabra, mi Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos, y reciban todos y cada uno una cordial bienvenida aquí a la casa del Señor, donde hemos venido, mi amor hermano, para recibir instrucciones del Señor. Sabemos que la manada pequeña se está preparando para el gran evento del rapto que está no a muchos pasos de nosotros. En cualquier momento se llevará a cabo ese gran acontecimiento, y nosotros no solamente lo vemos de lejos, sino que esperamos en Él, creemos en Él con todo nuestro corazón, y creemos que de alguna manera el Espíritu Santo está preparando a su pueblo por medio de los atributos que Él ha dejado en la iglesia. Por lo tanto, mi amor hermano, como dice la Escritura, muy sabiamente gocémonos y alegrémonos, porque las bodas del Cordero se han acercado, y el Cordero está, mi amor hermano, hermoseándola, vistiéndola, dándole lo necesario para que ella pueda alcanzar aquel logro. Por eso, mi amor hermano, vuelvo y repito, gocémonos y alegrémonos, pero realmente, mi amor hermano, que nuestras tristezas, que nuestros miedos, y que todo aquello, mi Señor, que de alguna manera trata de opacar la experiencia del Dios vivo, nosotros podamos echarlo a un lado, que podamos enfrentarlos con el gozo de saber lo que Dios nos ha dado en este día, saber lo que usted representa en este mundo, mi amor hermano, y lo que representa también en el cielo. Amén, amén. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de aquí, y si su reino no es de aquí, de nosotros tampoco es de aquí. Por eso no estamos atornillados a este mundo, a este sistema. La tierra nos pertenece, pero ella va a ser restaurada. El Señor Jesucristo dijo: para esto he nacido en este mundo. Y Dios nos ha mostrado para qué nosotros hemos nacido en este día, en este mundo, para qué Dios nos colocó en este día. Yo, mi amor hermano, no me canso de alabar y glorificar a Dios, y todos los problemas que pueda tener son muy pequeñitos cuando los enfrento, los comparo con estas cosas que les estoy diciendo, que significa un peso de gloria para cada cristiano. Desde luego, aquel que tenga la revelación de estas cosas, que sabe lo que realmente significa. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Quiero invitarlos que abramos nuestras Biblias y vamos a continuar con el mensaje que hemos venido hablando, pero hoy, si el Señor me lo permite, con otro subtema. Estábamos hablando de la unidad, compañerismo, la iglesia, la manada pequeña y todo ese tipo de cosas. Ese es el subtema.
Y el mensaje, el tema, el título es ¿por qué no somos una denominación? Nosotros no somos una denominación. ¿Y por qué no somos una denominación? Simplemente porque no es escritural. Hemos dado las razones por las cuales consideramos que no lo somos. Sabemos que existe la denominación, pero existe la iglesia del Dios vivo, del Dios poderoso. En algunas ocasiones es llamada la manada pequeña, y en otras, mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Nosotros creemos que hacemos parte de esa de suya, de Él, su iglesia, y que no nos llegamos allí por medio de filiaciones, sino por medio de un nacimiento espiritual. Es la única forma que podemos entrar a esa iglesia o a esa manada pequeña, por medio de un nacimiento, no por medio de una filiación. San Mateo capítulo 16. El profeta, cuando predicó por qué no somos una denominación, y habló de muchísimas enseñanzas o subtemas, tomó esta escritura, pero una partecita. Me gusta toda la escritura esta de San Mateo capítulo 16. Vamos a leerla en el nombre del Señor Jesucristo. San Mateo capítulo 16, del 1 al 20. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y hoy tampoco se puede. Hoy no lo pueden hacer. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Si no le fue dada allá, tampoco le será dada aquí. Sino la señal del profeta Jonás. Eso es resurrección. Y dejándolos se fue. Dirá, ¿por qué resurrección? Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, no la ballena, 3 días y 3 noches, por ese espacio, el Hijo del Hombre es necesario que esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Hablando de la resurrección que él iba a tener después. Que es una de las mayores revelaciones que podemos tener en este día. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, después de haber tenido la conversación con estos fariseos y saduceos, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, levadura es con que hacían un pan, un ingrediente, ¿cómo es que el nombre? Un aditivo, algo que le echan al pan para que se vuelva engañoso. O sea, el pan, a esa masa le echan eso, se pone bonito, grueso, grandote, como es que es puro aire, no alimenta. Les dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca revelación, que no tenéis pan? Fe y revelación. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, ¿y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan natural, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos, el pan espiritual, la enseñanza. No le dijo que no estuvieran con ellos, que no tuvieran compañerismo, que no hablaran, no, que los odiaran, no. Le dijo, guárdense de la levadura o de la enseñanza. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan,
el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Eso pensaba la gente allá afuera del Señor Jesús. Él les dijo: y vosotros, ustedes aquí, los 11 o los 12 que están aquí, ustedes y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, su iglesia, nosotros. Amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era el Cristo. Que el Señor Jesucristo bendiga la lectura de su palabra. Hermosa la palabra. Cierra tus ojitos y oremos una vez más. Padre, junto a mis hermanos aquí presentes, invocamos el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Redentor amado, para suplicarte que las ricas bendiciones de esta Escritura puedan venir sobre nuestras vidas, mi Señor. Padre, te rogamos también por este aceite y por la fe del hermano, la hermana o la familia que lo trajo hasta este lugar, creyendo, mi Señor, aquí que por medio de la oración unánime de toda la manada pequeña puede ser ungido. Nosotros como tus hijos, mi Señor, oramos a favor o por este aceite, para que cuando sea untado en la piel de enfermos, endemoniados, desquiciados, atormentados, o cualquier persona que tenga necesidad de tu Espíritu Santo, una vez untado e invocado el nombre del Señor Jesucristo, venga libertad a aquella alma o a aquella persona. Padre, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Creemos ahora, dándote gracias una vez más. Amén y amén. Que el Señor Jesucristo les bendiga de manera muy poderosa. Creo que se va a presentar a Sharon hoy. Shalom. Están alimentando, entonces dejémoslo para el final. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Sencillamente la revelación a nosotros nos hace sensible. La revelación divina y el Espíritu Santo, las dos cosas obrando juntamente, nos hacen sensibles, mi amor hermano. Y esto debe de producir en el creyente, simiente de Dios, debe producir muchas cosas tremendas. Entre estas cosas, mi amor hermano, el Espíritu Santo actúa en forma de freno en el creyente. Y cuando ese creyente adquiere, mi amor hermano, esta revelación divina, lo que es el complemento, lo que es el entendimiento, la revelación, el misterio de la Biblia, esto él no lo utiliza para hacer un derroche de conocimiento. Lejos de un hijo de Dios eso. Hacer un derroche de conocimiento o mostrar que él o ella sabe mucho, no. Aquel hombre o aquella mujer se mantiene, mi amor hermano, se podría decir que hasta en el propio anonimato, sin estar diciendo que es o conoce, ¿no? Y sencillamente cuando Dios necesita de aquella personita, entonces Él la llama y la utiliza en un cierto momento, determinado lugar, y listo. Y ese hombre, aquella mujer, sabrá siempre que es el Espíritu Santo, es Dios en ella o en él, haciendo esta obra. Entonces por eso esto es tan delicado en este día, y hace de los hijos de Dios hombres y mujeres humildes y sencillas. Muchas veces a causa de esta revelación, despreciados, no entendidos, los desprecian porque no los entienden, no los comprenden a causa de la revelación de la palabra por la cual se mantienen, la palabra que sostienen, que defienden a capa y espada. Pero nosotros, mi amor hermano, no es nuestra responsabilidad que las personas no se entiendan, solamente predicar la palabra y que esta revelación divina
pueda ser vivificada por el Espíritu Santo del Señor. Recuerden que les estoy hablando de dos cosas: la revelación divina y el Espíritu Santo que vivifica esa revelación divina. Muchas personas pueden tener revelación, pero si no tienen el Espíritu Santo para vivificarla, no será nada más que un conocimiento, se mantendrá como un conocimiento intelectual sin vida. ¿Me entienden, hermano? Por eso se necesita la revelación divina. El apóstol Pedro la tuvo allí, no había recibido el Espíritu Santo, pero recibió una revelación divina, una de muchas que hay. Nos dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Al Señor Jesús le pareció eso tremenda y extremadamente glorioso, y se alegró. Él no puede sacar una sonrisa, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, identificado como un hijo de Dios, porque no te lo reveló un instituto bíblico, no fuiste a estudiar 4 años, no fuiste a ayunar 50 días, ni estuviste escondido, sino aquí, inmediatamente, mi Padre Celestial, ¡pum!, te lo reveló. ¿Es así, hermano? Al Señor Jesús le agradó eso, hermano. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Jonás no era el profeta. Jonás se llamaba el papá del apóstol Pedro. Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí es donde viene lo tremendo y lo fundamental de toda esta escritura. Me gusta todo lo que leímos, porque adquirimos el contexto. Pero lo principal y lo fundamental para extraer es que el Señor Jesucristo dijo. Y el profeta tomó solamente parte de toda esa escritura para fundamentar la enseñanza del por qué no somos una denominación. Y como pieza fundamental trae la revelación divina. Y él dice que a Pedro, mi hermano, que edificó su iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo, conocida también como la manada pequeña, aquella que le dijo: no temáis, manada pequeña, dijo el Señor Jesucristo, porque a vuestro Padre Celestial os ha placido daros el reino de los cielos, San Mateo 17. Entonces, a esa manada pequeña a la que el Señor Jesucristo siempre se refiere. Voy a hacer un paréntesis. Hablando de todas estas cosas, tenemos que ir con calma y con tranquilidad. No se desespere ni se duerma, aunque nos dé sueño, pero trate de mantenerse. ¿Por qué, mi amor hermano? Tenemos que ir con calma, porque a veces tomamos escrituras y las colocamos donde no van, o aplicamos escrituras a quien no corresponde. Y entre otras cosas, quien no tiene la revelación divina y no ha sido llamado para este propósito, va a hacer una confusión, un caos, una mezcla, un desorden de escrituras. Por eso es tan complicado en este día. Pero nosotros hemos entendido, en el paréntesis, hemos entendido que la Biblia habla, mi amado hermano, a diferentes personas. Nosotros somos personas, a diferentes personas, que hay un grupo, y dentro de ese grupo hay diferentes clases o diferentes, ¿qué será?, diferentes llamados dentro de ese solo grupo. Y dentro de ese solo grupo, mi amor hermano, sabemos que están los hijos de Dios, la iglesia, los salvos y los que se pierden también. Dentro del mismo grupo hay muchos que se van a perder. Yo no sé cómo opera eso, no lo sé. Están en un solo grupo. Los perdidos no solamente están en el mundo. Dicen: ay, este es el mundo, este se va a perder. Muchos dentro de la iglesia también se van a perder. ¿Ya cómo puede ser esto, hermano Robinson? Es escritural. Judas estaba dentro de los 12, no el grupo gordo. Y entonces él, cuando hubo el expurgue, él no se fue con los 70, él se quedó dentro de los 12. Y allí dentro de los 12, los más cercanos, compañero íntimo ahí de los 12, dentro del llamado de apóstol, con un oficio real, mi amado hermano, no ficticio, real. Jesús lo llamó, le dio confianza, le dio un oficio. Ahí mismo, lo más cercano era el hijo de perdición. Esto no se lo digo para que nos dé miedo, porque todas las cosas se conocen por sus características, siempre les he dicho, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que están, y por eso muchas veces están los conflictos, las dificultades, las peleas y tantas cosas dentro de un solo grupo. El profeta dijo: si usted coloca a una persona en cualquier parte, siempre van a estar el creyente, el manufacturado y el incrédulo. Y si solamente hay 3 personas, siempre van a estar estos 3. En una ocasión al Señor Jesucristo le dijeron: Señor, cuando él habló la parábola, un enemigo
Porque él dijo, ¿cómo puede haber simiente mala en este cultivo si tú solamente has sembrado simiente buena? Y él dijo, el Señor Jesucristo explicó, el enemigo vino una noche y sembró simiente mala. Y ellos, los discípulos, se sorprendieron y dijeron, Señor, ¿quieres tú que vayamos y arranquemos lo que no es tuyo? Arranquemos la simiente mala, que lo separemos, que lo quitemos de aquí, para que solamente quede la buena simiente. Y dijo, no, no sea que sacando la simiente mala puedan antes del tiempo también echar a perder la simiente buena. Dejad los principios escriturales con los cuales uno debemos aceptar y dos debemos convivir. Dejadlos crecer juntamente, y en el tiempo del fin Dios enviará a los segadores y separará el trigo de la cizaña. ¿Es así, mi amor, hermano? Escritura, fundamentos. Entonces, muchas veces la escritura habla a los salvos, pero a esa escritura a la cual le está hablando a los salvos no aplica, presta atención, para los hijos, para el otro grupo. ¿Usted me entiende o no? Pues si tenemos ese principio no podemos entrar en disparidad con eso. No podemos entrar a discutir cómo va a ser eso posible. Muchas escrituras de las cuales aquí esta Santa Biblia habla a los santos, a un grupo indeterminado, esa misma escritura no aplica para los otros. ¿Cuáles? La novia o los hijos. ¿Se pone candente la cosa? Vamos a beneficiarlo. Hay una escritura que dice: mas si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el que se pierde? Ahí me está hablando solamente de los salvos y de los que se pierden, no habla de la novia. Un hijo de Dios nunca se pierde. Jamás se va a perder un hijo de Dios. Esté donde esté, nunca se va a perder y va a venir a la palabra. Entonces esa escritura no aplica para un hijo de Dios, para la novia. Y así como estas, hay muchas. Y muchas veces, sin conocer, dijo el apóstol Pedro, los indoctos tuercen para su propia perdición, aplicando escrituras a quien no corresponde. Hablamos de la unidad, y hablamos que Dios hizo un llamado, y hablamos de la predestinación, y hablamos que Dios es un Dios de orden, y hablamos que el halcón es primo del águila, jamás podrá llegar a donde vuela el águila. Y que muchas veces un halcón se pone a pelear con un águila diciéndole que vuela más alto que él. ¿Me está entendiendo? Y se separa, se pone bravo, se va. No es culpa del halcón ni es culpa del águila, son naturalezas diferentes. ¿Usted me entiende, hermano? Por eso les decía la vez pasada, la sujeción y el respeto. Importancia para estar dentro de la unidad. Primeramente con Dios, y segundo entre nosotros mismos. Si no hay respeto y no hay consideración y no hay sujeción, todo lo demás se pierde. Por eso, como consejo les dije y se los doy, no he cerrado el paréntesis, y a los jóvenes también, y a todos nosotros, miremos, porque si Dios lo tiene en cuenta, cuánto más nosotros, cómo le estamos hablando, en qué actitud y en qué forma a lo que Dios ha colocado en su iglesia, principalmente al líder de la iglesia, a nuestro hermano pastor. Él no dice nada, porque eso sería como no me digan, no dice nada, pero es indecoroso que se le hable así a la autoridad colocada por Dios. A veces yo, eso no tiene nada. Rubén, mira, Rubén, y andamos así. Él no es un pelado ni es un mogón, no es nada de estas cosas. Yo no lo estoy haciendo con esto, eso, pero hay que colocarle y darle honra a cada quien. Que tiene honra de una cosa, a cada quien la honra. Y eso es respeto, y eso muestra sujeción. ¿Usted me entiende, hermano? Es un consejo. Cada quien verá si lo aplica, si lo toma o no lo toma. Yo no fui enseñado así, y le digo también a los jóvenes.
atiendan a este consejo, porque se empieza a perder, aunque usted no lo crea, la consideración de eso que Dios, o ese ministerio que Dios ha colocado. Y ya creemos que podemos hablarle a alguien como si fuera cualquiera, así. No es así, nos equivoquemos y nos confundamos con eso. Hermano, usted por confianza. No, eso no es confianza. Confianza no es eso. Eso es lisura. Eso es como cuando llego a una casa y voy a la cocina y abro el caldero y cojo un pedazo de carne. Confianza entre nosotros. Eso no es confianza. Eso es falta de respeto. Si es así o no es así, hermano. Porque a veces confundimos las cosas. No, porque como tenemos confianza, yo puedo. No hagamos eso. No sé por qué se lo estoy diciendo desde hace rato, mi amor hermano, pero el Señor le dijo: ten cuidado de cómo le vas a hablar a mi siervo. No le hables descomedidamente. Si el Señor Dios de la gloria le dijo eso, alabán, mi amado hermano. ¿Aplicará para nosotros o no aplicará para nosotros? Entonces, mi amado hermano, hay escrituras que son aplicadas para la novia. Hay escrituras que son aplicadas para la iglesia. Ahí es donde debemos nosotros de mirar y ser muy respetuosos, porque a veces creemos lo que yo les decía ahorita. Habían en el tiempo del apóstol Pablo líderes que se ponían a discutir con el apóstol Pablo y a pelear con el apóstol Pablo, a medir conocimiento como si esto fuera de conocimiento. Esto no es de conocimiento, esto es de llamado, esto es predestinación. Dios llamó al apóstol Pablo y le dio ciertas cosas que él iba a decir en el tiempo que se manifestaría, y que sería 100% así, dice el Señor, y que sería 100% útil y necesario para la iglesia de ese contexto, de ese entonces, de ese tiempo. Y nada podía contradecir lo que el apóstol Pablo decía, ni un ángel del cielo. Como él mismo lo dijo, si un ángel del cielo bajara, y usted lo ve con alas celestiales y todo ese tipo de cosas, y aún ha bajado un ángel del cielo predicando un evangelio que no es de Dios, y es el que ha truncado y ha hecho un caos de todo esto. Luzbel. Y aunque sea celestial, un ángel del cielo y predica algo diferente, no le creáis. Es un anatema, maldito, separado de las cosas de Dios. Tremenda, mi amor. Pero tenemos que saber que Dios no nos ha dejado solos. Que Dios siempre deja, mi amor hermano, en su manada pequeña de todas las edades, los instrumentos, lo necesario para que ella pueda avanzar y lograr la meta de Dios. Hoy estamos hablando de esto, de lo que es la unidad, mi amor hermano. Pero hoy continuaremos con la unidad los viernes, pero hoy fui, de cierta manera, inquietado. Voy a utilizar la palabra inquietado, de hablar dentro de todo este vasto tema de por qué no somos una denominación, de el pecado original, lo que produjo el pecado original, las causas del pecado original, porque nosotros, mi amor hermano, hoy hablamos de muchísimos puntos doctrinales y muchas iglesias, hermanos, personas no las comprenden y no las aceptan tampoco. El profeta predicó la deidad, trayendo, mi amor hermano, un conocimiento pleno, lo que es la Trinidad y el bautismo bíblico en el nombre del Señor Jesucristo, y no en títulos. El bautismo en fuego del Espíritu Santo, que es una realidad para todo creyente. El nuevo nacimiento, que es el proceso que involucra ese bautismo en fuego del Espíritu Santo. El rapto, compañerismo, predestinación, no aceptado por muchísimas iglesias. Yo diría que el 80% de las iglesias no aceptan predestinación, por la sencilla razón que dicen: ¿cómo Dios va a coger a este sí, a este no, a este sí, a este no? Eso es lo que tú crees, que Dios no ha escogido así. De estas cosas estaremos hablando, pero no la aceptan. La mayoría de las iglesias no aceptan la predestinación, y es una verdad que está en la Biblia, no en un pedacito de Biblia, sino en muchos apartes de la Biblia. Una doctrina real. No la aceptan porque les falta la revelación, la cual actúa como una aplicación decodificadora de los misterios. Hablando en términos tecnológicos hoy, de las aplicaciones, que todo el mundo tiene teléfonos celulares. Si usted no tiene una aplicación para bajar ciertos documentos, usted puede bajar documentos, pero no lo va a poder ver.
porque le falta la aplicación que permite decodificar y que usted pueda beneficiarse de ese documento, de esa información, o lo que vaya a bajar, llámese como se llama. ¿Entienden, hermano? Pues en la novia Dios colocó ciertas aplicaciones en el tiempo del fin, en cada tiempo colocó aplicaciones para poder decodificar la palabra de la hora. ¿Es así, hermano? Entonces esta predestinación no se entiende el porqué de la predestinación, no la aceptan, la sacan de la Biblia. Tendrán que quitar no una, sino muchísimas páginas de la Biblia, los que no la aceptan. La predestinación, la elección, los llamados, la escogencia, los dones, los oficios, el infierno eterno. ¿Ustedes creen que hay un infierno eterno? El llamado al altar. ¿Creen que aquí en el altar, viendo el altar, mi amor, hermano, es donde se recibe la salvación? Muchas personas reciben su salvación, su sanidad y todo aún en las sillas. Aunque dice el profeta, yo vi esto y vi que el llamado al altar no es escritural, pero es una buena práctica, no la voy a quitar. Decía él. Está bien, que venga al altar y oremos y todo ese tipo de cosas. Pero a veces queremos que haya un contacto. Así lo tenían establecido los judíos. Ellos querían que los tocaran, que hubiese como un contacto físico. Pero por el lado de los gentiles no operaba de esa manera. Cuando el Señor habla del ejemplo de la sirofenicia, que ella dijo, hablando de su hija que padecía de un demonio, ella fue y se acercó al Señor Jesús y le dijo que la sanara, y el Señor Jesucristo dijo, como era gentil y todavía no era el tiempo de los gentiles, la predicación para los gentiles, le dijo, mujer, no está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, dárselo a los perros, dárselo a lo que todavía no hace parte de esto. De cierta manera fue una ofensa, sí, pero ella era predestinada, en ella había humildad. Si nos hubieran dicho eso a nosotros, de pronto no hubiéramos salido bravos, no sé, alguno que le dijeron perro o cualquier cosa como esta, la ofendieron. Pero ella, mi amor hermano, dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus señores. Oye, eso es tremendo, mi amado. Sí, Señor. Porque el Señor eso detuvo la marcha del Señor. No le sorprendió, pero eso fue algo tremendo, que solamente fluye a través de esa novia. Y él se volvió y dijo, no he hallado tanta fe como la de esta mujer, que no era judía, no hacía parte del llamado de esa hora. Y le dijo, que sea como tú lo has dicho, tu hija es sana, es salva. Y en ese momento yo digo, pero vamos, acompáñame, que yo quiero que tú ores por ella. Ella recibió la palabra. Dice la Biblia que desde esa hora esa niña fue sana o salva. ¿Sí es así, hermano? Gloria al nombre del Señor Jesús. Y también la hija de Jairo, y muchas escrituras. Aquel siervo que le dijo, no soy digno de que tú entres a mi casa, pero yo sé que en ti está el poder de la palabra hablada. Yo sé que tú no necesitas estar allá y tocar. Si tú solamente dices, eso va a suceder. Principios que se nos olvidan, igualmente operan hoy. Si tú solamente hablas la palabra, ese demonio que tiene cautivo a mi hijo, o ese espíritu de muerte, o lo que sea, tendrá que soltarla, con que solamente tú ordenes, que tú mandes. Y el Señor Jesús también se sorprendió. Tremendo, en gentiles. Esa es la fe que sobrepasa, esa es la fe de Abraham, es la misma fe de él, mi amor. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Posición del varón y las varonas o la mujer dentro de la iglesia. Uno es varón y otro es mujer. La mujer tiene una posición y un llamado, y el hombre tiene una posición y un llamado. No está todo revuelto. Mujeres pueden ejercer, fungir, actuar, ejercer, desarrollar algunas actividades dentro de la iglesia que le han sido dadas y otras no. Eso lo dice y lo establece la Escritura. Los dones, los oficios, infierno eterno, llamado al altar, posición del hombre y la mujer, divorcio y casamiento. Usted sabe que eso lo ha vuelto un pedazo, lo han vuelto a trizas. Hoy todo el mundo se casa, se divorcia y ejerce ministerio, y hace, deshace, se casa, se vuelve a casar, se casa y se vuelve a casar. Porque yo tengo aquí la carta de divorcio, hermano. Entonces con esta carta ya me desvincula o me quita esa ligadura y yo puedo volver a casar y así puedo tener cosas. Todas esas verdades que tenían que venir. La simiente de la serpiente, la resurrección,
la unidad perfecta, estatura del varón perfecto y muchísimas cosas más. Pero que en el momento del profeta, mi amado hermano, cuando él estaba predicando hace más de 60 años, había un contexto y había una necesidad al pueblo. El mundo es diferente a lo como lo era hace 60 años. La necesidad espiritual de hace 60 años es diferente a la necesidad actual. Necesidad espiritual. Luego, de acuerdo a la necesidad de ese entonces, el Señor envió al profeta, cuando la escritura, Malaquías 4:5, para restaurar, era lo necesario, lo que se necesitaba, era el cumplimiento profético de esa hora. El Señor lo llevó a cabo. Pero transcurrido más de esos 60 años, hoy estamos aquí. Ya hemos aceptado Malaquías 4:5, ya nos hemos gozado, ya creemos. Somos una iglesia que decimos que somos libres, separados del denominacionalismo y todo ese tipo de cosas. Pues surgen interrogantes y necesidades diferentes a las de entonces. Que aunque el profeta, hermano Branham, mensajero de la hora, de la edad, no esté aún en vida, mi amado hermano, tienen que ser resueltos estos interrogantes de la doctrina traída por él. ¿Cuál? De lo que le acabo de mencionar, de la deidad, del bautismo en fuego, del rapto y de todo ese tipo de cosas. La resurrección y cómo se llevaría a cabo. ¿Me entiende, hermano? Surgen nuevas necesidades, surgen interrogantes que tienen que ser despejados, resueltos. ¿Y quién los va a resolver? ¿Dónde? ¿Cómo se va a resolver? ¿Quién los va a resolver? El Espíritu Santo. La revelación divina. Pero ¿y cómo viene esa revelación divina? ¿Cómo fluye? ¿Cómo actúa? ¿Cómo opera? A través de los ministerios que Dios ha colocado en todas las edades. Luego, si hay una necesidad de ser resuelta cierta interrogante, tiene que haber un Espíritu Santo trabajando en medio de unos llamados, de unos oficios para poder resolverlos. Porque la meta aún no se ha conseguido. Y meta es varón perfecto, meta es adopción, meta es rapto. Así es. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, mi amado hermano, cuando él habló de estas cosas, hoy estamos en este día encarando un día diferente. Pero ¿por qué no creen en predestinación? Porque hace falta esa aplicación. Para referirnos un poquito a ella, miremos lo importante, lo fundamental que habló el profeta respecto a eso. Tendríamos que leer algunas escrituras. 1 Corintios 4:1. Si la quiere anotar, la puede anotar y la estudia en su casa. Vamos a leer solamente lo relacionado a la revelación y lo importante de esta revelación, por lo cual la iglesia de Dios no puede ser engañada, camarada pequeña. ¿Por qué? Porque ella no carece de la revelación divina. Dios le ha dejado como protección divina a la novia la revelación divina. 1 Corintios 4:1, ¿qué dice? Así pues, ¿quién está hablando ahí? El apóstol Pablo. Así pues, téngannos los hombres por, en otra Biblia dice, dispensadores o servidores. ¿De qué? Y de los misterios de Dios. Entonces, ¿cómo operan eso? ¿Cómo fluye? ¿Cómo los administra Dios? Los misterios. ¿Cómo son revelados? ¿Cómo vienen? ¿Cómo actúan? ¿Cómo llegan a la iglesia? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de quién? ¿Cuál es el auto? ¿Cuál es el conducto? No sé si es que yo estoy entendiendo mal esta escritura, de lo que le estoy tratando de decir. El apóstol Pablo dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, a través de estos hombres, Dios administraba la revelación de esos misterios. Por medio de esos hombres llegaba la revelación a la iglesia, la manada pequeña. El problema no es falta de revelación, el problema hoy es de actitud, de aceptar o rechazar aquella revelación que siempre ha estado por medio de aquellos que Dios ha escogido. Pero algunos la rechazan, otros la aceptan. ¿Quiénes la rechazan? Porque no están bajo sujeción.
¿Quiénes la rechazan? Porque no ven autoridad en esa persona que está hablando, está enseñando. Al no ver esa autoridad dicen, yo tengo algo mejor que él. ¿Entienden, hermano? Que fue lo que pasó con el apóstol Pablo. Por eso digo, el Señor Jesucristo, fariseos y saduceos, escribas, herodianos y todos los demás. ¿Es así? Ponen así, hermano. 1 Corintios 4:11. Efesios 3:3. Nos gusta Efesios. A veces cogemos unas cuantas escrituritas, pero todo Efesios es glorioso. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Le parece glorioso eso, no? ¿Por medio de qué? De ir a la escuela, de escuchar a Gamaliel, que era un maestro tremendo. ¿Cómo adquirió el apóstol Pablo la revelación del Nuevo Testamento, el cual nosotros hoy estamos alimentándonos aún de él? Él dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 1:9. Dándonos a conocer, el mismo apóstol Pablo, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Me parece glorioso, hermano? Dándonos a conocer ¿qué? El misterio. Colosenses 1:26. El misterio que había estado oculto. El apóstol Pablo hablando. O sea que si no hubiese venido el apóstol Pablo, estos misterios no se hubiesen podido revelar. ¿Es así o no es así, hermano? Si no hubiese venido ese instrumento que Dios escogió, o si alguno carece o le faltó ese instrumento, esa persona o ese creyente está incompleto, está estancado. ¿Me entienden, hermano? Lo mismo aplica para el profeta de la edad. Si nos faltara a nosotros Malaquías, Apocalipsis 4:10 y toda esta escritura, ¿cómo estuviéramos? Faltos, incompletos. ¿Sí así, hermano? Gloria al nombre del Señor Jesús. 1:26. El misterio que había estado oculto desde siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio. ¿Entre quién? ¿Quiénes son los gentiles? Gloria al nombre del Señor. Vaya ubicándose ahí, mi hermano. Que es Cristo en ellos, en aquellos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Va adquiriendo sentido o no? ¿Va cogiendo vida o no? ¿Se pone sazonada la cosa? Claro, hermano. A modo de presentar perfecto a todo hombre en Cristo Jesús, que es la palabra. Pero la palabra de la hora, la palabra ungida. Si es ungida y se la mujer de ungida es porque es el Espíritu Santo, viene para ungida por el Espíritu Santo. Mateo 13:11. El Señor Jesucristo, respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos dos grupos. Hay dos grupos. O sea que el alcance no lo tienen todos. Es por esto entonces el Señor exclusivista. Ah, mi hermano. Ve que el Señor todo lo sabía. Así es. Señor. El final desde el principio. Amén, amén. Así es. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Porque a veces le queremos hablar también a Dios así.
hizo una mala actitud. Ustedes recuerdan a Caín, mi amor hermano, cuando hizo lo que hizo, cuando fue y mató a Abel. O sea, así, ¿verdad? Pensando que podía escaparse o esconderse. Ya había algo mal en él. Ya la consideración para con Dios había sido quitada cuando Dios dijo: si tú hicieres lo bueno, serás enaltecido también por mí. Serás colocado en buena estima por mí. Si hicieres lo bueno, si no lo condenó. Le digo, tú puedes hacer lo bueno fue lo que hizo Abel. Trajo el sacrificio perfecto de acuerdo a la revelación divina. Hazlo y vas a ser enaltecido, vas a ser levantado también, alabado. Pero a él no le gustó que el Señor no aceptara su sacrificio, porque vino de acuerdo a sus propios pensamientos y no los de Dios. Inmediatamente se propuso matar a su hermano. ¿Y qué sucedió? Fue y lo hizo, mató a su hermano Abel. Y cuando el Señor vino y se presentó, ¿qué es lo que has hecho? Primero le preguntó: ¿dónde está Abel, tu hermano? ¿Cómo fue la respuesta? Altiva. Altiva, mi amor hermano. ¿Qué tengo yo que ver con mi hermano? ¿Quién me ha puesto como guarda de mi hermano? ¿A quién le habló? A Dios. Y así le hablamos nosotros muchas veces a los siervos de Dios. Créela, como este no es. ¿Usted me entiende, mi hermano? Y la grotesca como le respondió. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Por eso, mi amor hermano, insisto en eso, en ese punto. La manera como los hijos le hablan a sus padres también. ¿Es así o no es así, hermano? Porque se creen muchas veces que saben más que el papá y la mamá. Y el papá y la mamá tratando de evitar peligro, mi amor hermano, de acuerdo a su experiencia vivida. Dan la vida por ellos y tratan. Pero es que estos muchachos creen que saben más que el papá y la mamá. Y ven a los papás como unos anticuados. Unas personas que no saben nada. ¿Me vas a enseñar a mí? Si yo sí conozco de esto, tú no. Porque ven que el papá es humilde y la mamá es humilde. Y no andan en cosas indebidas. Por eso, hermano, tenemos los jóvenes. Dice, si quiere tener la vida, tiene que atender a estos consejos. Atender a lo que le dice la palabra. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra donde Dios te ha colocado. Pero a veces creemos que podemos deshonrarlos y nos va a ir bien. Dios no se contradice, la Biblia no se contradice, la palabra no cae a tierra. Si no honramos padre y madre, con el dolor de nosotros los padres. ¿Sí es así, hermano? Pero nosotros, no es profecía. Inmediatamente la misma Biblia nos está diciendo lo que puede suceder con aquel jovencito o jovencita. Y de la misma manera para nosotros hijos, si no honramos a nuestros padres, viejos aunque estén. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Efesios 1:9, Colosenses 1:26, Mateo 3:11. Ahí a ustedes les he dado a conocer misterios, a los demás por parábolas, a los demás no. Romanos 16:25. Gloria al nombre del Señor Jesús. Romanos 16:25. Más ahora, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la revelación, a lo que el apóstol Pablo está diciendo. La fe es revelación. Si no hay revelación, es difícil que establezca una creencia desmedida en algo. Tiene que haber primero una luz para que usted pueda creer. No tiene algo en que creer, no puede manifestarse o operar la fe. Primero hay luz y después hay aferramiento. ¿Cómo puede aferrarse a algo que usted no sabe, que no conoce?
Pero cuando le es revelado, le es conocido, entonces se aferra, se ancla. ¿Sí me entienden, hermano? La fe es integral. Alabamos al nombre del Señor Jesús. 1 Corintios 2:7. ¿Son necesarias estas escrituras? Sí. 1 Corintios 2:7. Mas hablamos sabiduría. De esta escritura hemos hablado muchas veces. El apóstol Pablo dice, más hablamos, ahora habla con alguien, más hablamos nosotros, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios, ¿qué dice? Predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Por eso crucificaron al Señor Jesucristo. Por eso rechazaron a todos los profetas. Por eso rechazaron al profeta de la edad y por eso lo rechazan a nosotros también. Es el mismo principio, hermano. Gloria al nombre del Señor Jesús. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, hombres principales de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabamos al Señor Jesús. ¿Somos bienaventurados o no somos bienaventurados? Esa es la bienaventuranza que a veces olvidamos, mi amor hermano. Revelación divina. Efesios 3:9. Que todos estos misterios, la Biblia está escrita en misterio. 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, hablando de tiempo, de edades, del misterio escondido. Cada tiempo, cada dispensación, cada edad tiene un misterio oculto. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién, hermano. ¿De quién? A veces creemos que esa manada pequeña es cualquier cosa. ¿Es así, verdad? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sí es eso? Por el nombre del Señor Jesús. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestras. Pero la iglesia, la manada pequeña que tiene esta revelación, que vive en victoria de esta manera, de acuerdo al concepto y a la noticia de Dios, tendrá tribulación. Yo, un apóstol atribulado, con muchos problemas y dificultades, porque a veces nos han dicho, no lo creas, es mentira, que si eres un hijo de Dios, tú no vas a tener problemas, tú no vas a tener dificultades, tú vas a comer lomo fino todos los días, te vas a aburrir de tanto lomo fino, tú eres lo mejor ropa. No compres cualquier ropita por ahí, tampoco aceptes que te regalen. Tú eres hijo de Dios. Y todas estas cosas, y claro, a la gente le gusta todas estas cosas. Y la gente corre y cree, ¿cómo? Lomo fino todos los días. Y Gino Pascal y las mejores marcas. Gino Pascal y entre nosotros hay unas marcas mejores que esa, creo. Nosotros nos ponemos una Gina Pascal y vamos, hermano, y nos creemos, mejor dicho. Pero eso es mentira. Aunque tengamos la revelación y estemos en victoria, como debe ser, mi amor hermano, en la revelación divina, y que el enemigo no nos puede engañar, hay un enemigo que está detrás de cada uno de nosotros para hacernos desviar del camino, para sacarnos de la línea, para mostrarnos algo engañoso, algo mentiroso, algo que no es. Pero no va a suceder.
El Señor Jesucristo dijo en el tiempo del fin, Mateo 25, 24, los espíritus serían tan parecidos que engañaría si fuera posible. La misma Escritura dice, está diciendo, no es posible. Si fuere, pero dice no es posible. Amén. Así es. La misma Escritura dice, si fuera posible. Hay gente que cree que es posible, no es posible. Amén. Si un escogido, si un hijo de Dios es engañado, entonces Dios también puede ser burlado y engañado. Así es. Y la Escritura dice, Dios no puede ser ni burlado ni engañado. Amén. Si Dios no puede ser engañado y burlado, sus hijos, a quien ha puesto el mismo nivel de él, mi amor hermano, no pueden ser burlados y engañados, porque ellos son palabra. Igual que él, Dios es Dios palabra, ellos son hijos palabra. Ellos del mismo elemento, ellos del mismo material. La palabra no puede negarse a sí misma. Dios no puede negarse a sí mismo. Los hijos de Dios no pueden negarse a la palabra, porque son del mismo producto, la misma naturaleza, la misma esencia. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Efesios 3:9, Efesios 6:19, ahí más adelantico. Ya estamos terminando estas escrituras. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada, 6:19 de Efesios. El apóstol Pablo pide oración, mi amado hermano, por la iglesia. Nosotros no podemos dejar de orar por nosotros, por las personas que están dentro de la iglesia. Orar los unos por los otros. ¿Sí es así, hermano? Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo ¿el qué? El misterio del Evangelio. Siempre utiliza la palabra el misterio, porque a él le fue dado el revelar los misterios. La iglesia tiene que revelar los misterios. Téngannos pues los hombres como dispensadores de los misterios, administradores de los misterios de Dios. Me sea dado hablar con denuedo. Hable de él. ¿Cómo debo hablar? Efesios 3:5. Terminamos esa serie de las escrituras. Efesios 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ojo con esto, porque a veces nosotros leemos hijos de los hombres y en otra parte leemos los hijos de Dios. ¿Sí es así, hermano? Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. ¿Por quién? Por el Espíritu. Que los gentiles son ¿qué? Son que los gentiles son ¿qué, mi hermano? Pero no dice, está bien, ellos también van a heredar. Los coloca en un mismo plano, en un mismo nivel. Son coherederos. Van a coheredar junto con aquel, mi hermano. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes, no partícipes solamente, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Alabamos al nombre del Señor Jesús. De esta manera, mi amor hermano, entonces podemos establecer o entender que si no hay una revelación divina operando o viniendo de la manera correcta, es muy difícil que la iglesia se mantenga en la palabra, y que por eso han surgido denominaciones. Denominación entonces sería hombres guiados por sí mismos, por intelecto humano, que aunque tengan cierta revelación de ciertas escrituras, no tienen la revelación completa, la revelación absoluta para poder alcanzar las promesas de Dios. Alabamos al nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué? Porque creen, mi amor hermano, que ellos la pueden producir. Nadie puede producir eso, solamente el que ha sido llamado. Como le dije, el águila y el halcón. Nadie puede producir por sí mismo algo. El Señor Jesucristo lo dijo y lo repito también. Para esta hora yo he nacido. Él sabía para qué fue llamado, para qué fue colocado. Él sabía que Él era el Cordero de Dios desde el principio. Él sabía que iba a morir. Él sabía que iba a ser crucificado. Como nosotros debemos saber, mi amado hermano, las cosas que nos van a suceder. Yo sé que voy a resucitar si muero mañana.
Yo sé que voy a ser transformado. Es así, no, hermano. Son las escrituras que hablan de nosotros, lo que nos corresponde a nosotros en este día. Ahora, pero ¿por qué muchas iglesias, por qué muchas personas no comprenden, no aceptan, no obtienen esta revelación, mi amor hermano, y menos de la predestinación? Porque les hace falta, mi amor hermano, de cierta manera, ciertos ingredientes que les permitan ver aquella revelación de la predestinación. Tendríamos entonces, mi amor hermano, que hablar directamente, sin entrar en muchos detalles, de lo que sucedió al principio, que es un misterio tremendo también. Génesis 3. Lleguemos a Génesis rápidamente, Génesis 3, y miremos qué nos dice la Escritura. Yo he escuchado personas decir, e iglesias predicar, deberíamos predicar a todo el mundo para que todo el mundo sea salvo. Todo el mundo no va a ser salvo. Que Colombia, que Cartagena sea entregada a Cristo. Puede ser entregada, pero no todo el mundo va a llegar al Evangelio. No predicar a todo el mundo incansablemente y predicar y levantarnos 24 horas y dele, pero mi amor, tú no eres el que corre ni el que quiere. Este es de Dios que tiene misericordia. ¿Para qué pues sirve la predicación? Me dirán. Para alcanzar a los que son y a los que no son. Para una predicación que alcanza a los que son, condena a los que no son. ¿Me entienden, no, hermano? Alabamos al nombre del Señor Jesús. Entonces, para poder comprender los designios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, mire lo que sucedió en el principio. Génesis capítulo 3. ¿Qué sucedió ahí en ese principio, mi amado hermano? Vamos a leer en el verso 10, 3:10 o 3:8. Vamos a leer desde el 8. Y oyeron la voz de Jehová. Esto es en el Edén. Ellos fueron colocados allí, la primera pareja, Adán y su compañera. ¿Sea así, hermano? Y era una parejita hermosa. Y Dios había hecho al hombre y a la mujer, primero al hombre y después a la mujer, de eso hablaremos, pero había diseñado algo perfecto y correcto. Y eran sus hijos, eran los dioses de la tierra. Ellos gobernaban la tierra. Todo lo que había en la tierra, Dios se la entregó a ellos, y ellos eran los que gobernaban la tierra, así como Dios gobernaba el cielo. Dios gobernaba todas las cosas por medio de la palabra. Sus hijos gobernaban en la tierra por medio de la palabra hablada. Todo lo que ellos decían venía a existencia, se cumplía. Todo lo que Adán hizo, hasta donde se le permitió trabajar, hasta donde pudo, lo hizo a través de la palabra, como su papá. Entonces, mi amado hermano, en el 8 dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¡Qué tragedia! Dios no lo hizo a ellos para que se escondieran, y Dios no lo hizo para que tuvieran miedo. Y eso fue a ellos, y eso es a usted, a nosotros hoy aquí. ¿Por qué? Porque eran hijos de Dios. Él dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Cree usted que Dios no sabía? Claro que Dios sabía. Pero todas las veces Dios bajaba y tenía compañerismo con ellos. Dios los hizo a nosotros, a sus hijos, para tener compañerismo con nosotros. Y es algo parecido cuando el hombre y la mujer se casan y tienen hijos, traen hijos, es para tener compañerismo con ellos. ¿Sea así, mi amor, hermano? Dios quería tener compañerismo con sus hijos. Alabamos al nombre del Señor Jesús. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, de lejos me imagino, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Tres cosas tremendas. Tuvo miedo, se escondió. Es así, hermano. Porque se dio cuenta que estaba desnudo. Pero antes estaba desnudo y no tenía miedo, ni se escondía, ni nada de esas cosas. Ese fue el diseño original, mis amados hermanos. El diseño original que Dios hizo fue un hombre, aunque estaba vestido de carne, era un hombre a la semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios en lo interno.
El hombre espíritu era hecho o fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero ese hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios, Dios lo vistió de carne. Y ese hombre que hizo fue tomado de la tierra o del polvo y conformó uno solo. Ese hombre, mi amor hermano, como les decía ahorita, gobernaba, pero no fue hecho para tener miedo. Fue el primer diseño, présteme atención. Y Dios lo colocó perfecto, un hombre espiritual que no tenía problemas sentimentales, que no tenía problemas emocionales, que no tenía ningún tipo de apegos, que no tenía defectos. ¿Entiende, hermano? Y Dios lo colocó de esa manera allí en ese huerto del Edén. Pero Él dice, mi amor hermano, después que sucedió algo, ahora vamos a ver que fuese algo, Él dice que tuvo miedo. ¿Cómo así que vas a tener miedo? Eso no puede estar en ti. Yo no te coloqué o te hice para que tuvieras miedo. Es que me di cuenta que estaba desnudo. Si tú siempre has estado desnudo. Yo te puse desnudo en el huerto. Y en ti no estaba eso de tener vergüenza o mirar, repararte y sentir vergüenza por aquello. Él estaba dando unos argumentos y una justificación a Dios ahora porque había caído en un estado diferente en el cual Dios lo colocó en el principio. ¿Entienden? Entonces Él dice: ¿quién te enseñó? Dice: ¿quién te enseñó? No dice así. ¿Se da cuenta por qué el Señor Jesucristo le dijo: guardaos de la levadura? A veces nos creemos más religiosos, más sabios, más que Dios, y entonces jugamos con todo tipo de enseñanza que nos viene por ahí. Y Eva, que se creía la más fuerte, fue engañada. Y ojo, porque Satanás es astuto. Satanás, mi amor hermano, es engañador. Y a veces creemos que no me van a engañar, y está más engañado, ¿quién sabe qué? Las acciones así, mi amor. Y jugamos. No tenemos temor. Creemos que no la sabemos todas, hasta más que Dios. Yo sé más que Dios. Esa es petulancia. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Dios no lo hizo para que ellos se escondieran de esa presencia, sino para que estuvieran juntos, para que vivieran en compañerismo y armonía. Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que hay muchos hoy escondidos entre los árboles, entre las multitudes, escondidos y alejados de Dios, sin patria, sin ley, sin nada. Están escondidos, haciendo cosas incorrectas. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Dos preguntas. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entiéndase el engaño de acuerdo. Estoy utilizando mucho esa palabra y a ti no le gustaba, pero bueno, gloria a Dios. De acuerdo al contexto. La palabra engaño puede ser utilizada de diferentes maneras, en diferentes situaciones, pero de acuerdo a lo que estés llevándose a cabo. Si una mujer compra un par de zapatos y va a su casa y después llega a su casa y le dice a alguien: compré este par de zapatos, pero mira, pero la vendedora me engañó. Entiéndase que le engañó en un intercambio comercial que tuvieron. ¿Por qué? Porque pronto ella le ofreció una cosa y aquí se dio cuenta. Entonces, es aplicable la palabra engaño a muchísimas cosas de acuerdo al contexto. ¿Es así o no es así? Entonces, ahí en ese momento dice: la mujer, hablando del engaño, lo utiliza en un contexto que involucra o tiene que ver actividad sexual. Y cuando una niña, una señorita va y tiene salida con alguien o a escondida y llega y le dice al papá o a la mamá, si está embarazada: Juan me engañó, usted no va a creer que fue que compró un par de zapatos y que le engañó. Usted inmediatamente entiende, si está embarazada, que la engañó de relaciones sexuales. O sea, el engaño aplica a eso también. La palabra dice en el original: seducida.
Y seducida también aplica para engaño. Fue seducida, fue engañada. Ahora dígame si algunos hombres ungidos no engañan a muchas niñas en la calle o por ahí para, de la misma manera, beneficiarse y después dejarlo. Eso se llama engaño. ¿Es así, mamá? Dice, pero ¿qué tiene que ver eso con el sexo? ¿Usted por qué está diciendo actividad sexual? Vayamos un momentico a Proverbios 30:20. No se vaya a sorprender por algunas cosas. Proverbios 30:20. ¿Ya lo encontró, mi hermano? El proceder de la mujer adúltera es así. Estas son cosas que tenemos que ir un poco despacio para no. El proceder es el actuar. Así Es el comportamiento. es. Es el quehacer. ¿Entiendes, hermano? El proceder es cómo actúa. No una mujer cualquiera. No una dama. No una doncella. ¿Qué dice? ¿El proceder de quién? ¿Y qué conocemos nosotros como una mujer adúltera? Aquella que teniendo una relación oficial, digna, ¿qué hace? Tiene relaciones con otra persona. ¿Es así o no es así? Eso es adulterio, aplicado a las relaciones matrimoniales. ¿Es así o no es así, mamá? Y por eso en algunas leyes, la ley permite divorciar, en algunas leyes, esas son las humanas, no las de Dios, por adulterio. Las leyes humanas condenan eso y permiten el divorcio, la separación, leyes humanas, no divinas. Entonces, hermano, el proceder de la mujer adúltera, de la mujer que tiene un problema, que no se puede quedar quieta, que tiene su esposo, pero necesita de otros más. Para ser claro, ¿cuál es ese proceder? Fíjate que va a hablar en forma simbólica. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Porque el adulterio se practica es en el anonimato. ¿Sí? Sí. Las relaciones de matrimonio son a la luz de todo el mundo, pero el adulterio donde nadie me vea. Entonces, como es una parábola, dice come, utilizando el verbo comer, de la misma manera como está en Génesis, comer, hablando que es adúltero y que tiene relaciones, ¿entiende, hermano? Se limpia o limpia su boca y dice, yo no he hecho ninguna maldad. Mientras que nadie la descubra y nadie sepa, de acuerdo a ella no ha hecho ninguna maldad, pero hay un ojo que sí sabe que ha hecho una maldad, que ha faltado. No te escondas, no te escondas, porque hay uno que sí te ve donde quiera que te metas. Adán trató de esconderse y Dios lo buscó y lo encontró. No nos escondamos, vayamos a la luz. Entonces, mi amado hermano, el proceder de esta mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho ninguna maldad, yo no he hecho nada malo, y se presenta a su esposo como si nada. Ahora, decir, porque de cierta manera lo dice la Escritura, que Eva era una mujer adúltera, ¿aplica o no aplica? Pues ¿quién es el que comete el adulterio? La adúltera. Que por medio de engaño ella cayó al adulterio, claro, pero cometió adulterio, es conocida como adúltera. La nación es así, ¿no? Pero era hija de Dios, claro que era hija de Dios, pero cometió adulterio. Porque usted dice que cometió adulterio, que lo dice la Escritura. Génesis 3, perdón. Continuamos ahí. Entonces, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Pero en el 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora, Eva no tiene un par de zapatos en la mano.
Y Eva no tiene algo diferente a lo que la Biblia va a decir que tiene. ¿Me entienden, hermano? Ojo el contexto. Entonces, me engañó y comí. Comer del verbo comer, del que acabamos de leer. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, no le preguntó, ¿qué hiciste? Ella le dijo, por cuanto esto hiciste, ¿a quién está hablando? ¿Quién le engañó? A la mujer. La serpiente engañó a la mujer. Y por cuanto la serpiente engañó a la mujer, Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, no le dijo a otro más, le dijo a la serpiente, que era un ser pensante, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, o los animales, y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿Sí es así, hermano? Y pondré enemistad, pelea, disgusto, conflictos, disturbios, enemistad, entre ti, serpiente, y la mujer. Muchas dicen, ay, por eso es que nosotros le tenemos miedo a las culebras. No está hablando precisamente de eso. Está hablando de otra cosa. Porque está hablando de la simiente, de los hijos. ¿De cuáles hijos? De los hijos de la serpiente. Ya tenía hijos, iba a tener hijos. Te pondré enemistad entre ti, o sea, como ser, como animal, como bestia, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, los hijos de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera cada vez que compres zapatos, porque te dejaste engañar. Esto es para entender lo que estamos hablando, los textos y los contextos. De la palabra va directamente al hecho, a la acción. Aunque ella dijo, estoy embarazada, ella estaba embarazada y Dios sabía que estaba embarazada. ¿De quién? ¿De que la engañó? ¿Quién la engañó? La serpiente me engañó. ¿Les hace una acción, hermano? Y cuando Dios sabiendo estas cosas, que no podía estar oculto, usted puede engañar a su papá, usted puede engañar a su mamá, pero Dios no le engaña a nadie. Dios sabía lo que había sucedido, Dios sabía que había en Eva. Y le dijo, y le dijo a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera, no los partos. ¿Te hace verdad? Ni que iba a tener hijos, ni que iba. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Dolores. Por cuanto con dolor darás a luz a los hijos. Recuerdo que una vez mi esposa me dijo que orara para que Dios le quitara los dolores. Y yo sé, ¿cómo usted puede orar por eso? Yo no puedo orar por algo que Dios colocó. Puedo orar para que Dios te dé fuerzas. Pero sería contradecir la palabra y Señor, en el nombre de Jesús. Y así muchas veces gente actúa, echando por tierra lo que mismo Dios colocó. Y fue Dios el que lo dijo. Multiplicaré los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, será la cabeza. Hablando claramente, sin tantos detalles, claramente. Porque antes ellos eran coiguales. Cuando Dios hizo a Adán, mi amado hermano, un paréntesis para aclarar, voy a tratar de correr para cerrar y continuamos en la próxima. O sea, que los animo para que conozcan el fin, no se queden en su casa, sino que vengan si quieren saber en qué va a finalizar esta historia. Entonces, mi amado hermano, Adán al principio, cuando Dios lo hizo, dice la Biblia que él fue hecho ¿dónde? Génesis capítulo 1, 26, si no me equivoco. Sea así, ¿verdad? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea que lo último que Dios hizo en el día sexto fue ¿a quién? Al hombre. Por eso el número 6 es número de hombre, porque él fue creado en el día sexto de Dios y en el séptimo descansó. Pero fue lo último que Dios creó, fue la corona de la creación. Primero había hecho todos los animales y por último hizo al hombre, pero hizo un hombre espíritu a su imagen y semejanza. Y después ese hombre lo vistió de carne, cogió polvo, que le dice allá en el 30 y algo, que hizo, hubo otra creación, hizo un modelo
lo hizo, lo diseñó, colocó a ese hombre espiritual, sopló y vino a ser el alma viviente, pero era uno, era un hombre. Lo creó y lo formó. Dos, ¿sí así, hermano? Y entonces Dios le dio la comisión, porque Dios es un Dios de orden, le dio la comisión de colocarle, de cuidar el jardín, de enseñorearse, de gobernar, de mandar, de administrar. Y yo soy el Dios del cielo, tú vas a ser Dios acá. Y así fue. Y le dijo, mira, todos estos animales son tuyos, tú verás qué nombre le pones. Y Adán, mi amado hermano, empezó a colocarle el nombre a los animales y cada uno de ellos se llama como Adán puso el día de hoy. ¿Usted sabe cuántos animales bautizó? No bautizó. El nombre que les dio, mi amado hermano. Y cada día no era Adán correteando a los animales, sino era Adán llamando. Y cada día cuando llamaba a Adán venía un animalito. Y la fila larga y venía. Tú te vas a llamar león, tú te vas a llamar este, tú te vas a llamar así, tú te vas a llamar tigre, tú te vas... Y todos los días, de acuerdo al orden que estableció, le colocó nombre. Pero son muchos los animales. Pero Adán estaba solo. Y Dios hizo una pareja de los animales, macho y hembra, macho y hembra. ¿Sí así, no, hermano? Cuando hizo los animales, ya lo en Génesis capítulo 1 en adelante. Dijo alguien, no se siente la ausencia en poco tiempo. Adán veía parejas y se iban contentos, pero todo estaba perfecto. El león y la leona se iban contentos. La serpiente, ese que estaba ahí, que engañó a Eva, ese nombre no se lo colocó él mismo, la serpiente misma. Eva llama serpiente, te lo colocará. Y dijo, tú vas a ser llamado serpiente. ¿Saben por qué? Porque era un ser pensante. ¿Sabe usted eso, mi amor hermano? Ahora, esa serpiente no es, mi amor hermano, lo que la gente cree y confunde hoy, que era una culebra, un ofidio o un reptil. No podía ser. Allí, dijo alguien también, se comete anacronismo. ¿Qué es? Anacronismo, tengo la definición para acá, voy a leerla muy rápidamente. Error que resulta de situar a una persona o cosa en un periodo de tiempo que no se corresponde con el que se es propio. Ejemplo, cazar en este día con una lanza. Usted puede cazar con una lanza, pero eso no es propio de esta edad. Ahora hay armas sofisticadas para cazar. Pero si usted habla de cazar con una lanza, usted se ubica en el tiempo de antaño cuando no había armas modernas para cazar. O un celular en la arca de Noé. Ubicar objetos o cosas en un lugar, en un tiempo que no corresponde. Una metralleta en el tiempo de Caín o en aquellos tiempos. Eso es anacronismo. De la misma manera, la Biblia nos habla de una serpiente antigua que por medio de la maldición fue, mi amor hermano, transformada y tomó otra forma. Entonces la serpiente en su forma original no era un ofidio o un reptil, era lo más parecido al hombre. ¿Sí es así, hermano? Era erecto, no se arrastraba. Y dentro de la biología o la ciencia, Dios no está fuera tampoco de la ciencia. Dios le permite al hombre científico que hable de él, descubrir los movimientos de Dios, lo que Dios ha hecho. Hubo uno llamado Charles Robert Darwin. ¿Sí es así, mi hermano? Charles Robert Darwin, científico tremendo, naturalista inglés. Eso naturalista tiene una implicación, una cosa muy profunda, pero vamos a dejarlo así. Naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente desde que plantearon la idea de la evolución. La idea es una idea, es una teoría, pero que muchos la tienen como algo absoluto. Así es. Entonces, es una teoría, es una idea que se ha tratado de patentar, se ha tratado de demostrar, pero todavía permanece como una idea, como una tesis. O sea, así, mi hermano. Influyente, desde que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Estas cosas vamos a entrar a detallarlas.
justificándola en su obra de 1859, El origen de las especies. Ahí este hombre de mente brillante descubrió el patrón. Uno, descubrió que la vida viene del agua. Proviene del agua. Tremendo, porque eso es así. Porque Dios primero creó allá, mi amor, hermano, empezó, y después sacó la especie o el ser vivo a la parte terrestre. Primero los monstruos marinos y todas estas cosas. Eso es puro orden bíblico, espiritual. ¿Me entiendes, hermano? La vida proviene de allí, pero en especies inferiores, microscópicas, diminutas y todo ese tipo de cosas. Y de especies inferiores Dios fue conectando por medio de eslabones, una cadena, la especie, todo esto, los seres creados o los animales, y fue concadenando y fue concadenando y fue colocando en cadena y colocando en cadena y cadena eslabones, y eso lo descubrió Charles Darwin, tremendo científico. Pero él descubrió y siguió el rastro a la creación o a la formación del segundo hombre, no del primer hombre. ¿Usted lo entiende, hermano? El hombre es dual, es espiritual, el que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y es natural, y es carnal, hecho a la imagen y semejanza de los animales. Luego este cuerpo que tenemos nosotros, que tanto honramos y que le damos más aprecio que al espiritual, de acuerdo a los conceptos de los hombres, tiene una definición. Hombre, ser vivo que tiene capacidad para razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides. ¿Cómo les parece? Entonces, claro que sí, Charles Darwin está adquiriendo un gran hallazgo, un gran descubrimiento, pero él tomó solamente la línea de la segunda formación, que fue el hombre natural, el hombre carnal, el hombre del polvo, el cual cuando tú y yo morimos, mi amado hermano, se queda en el polvo, porque Dios dijo: fuiste tomado del polvo y al polvo volverás, hablándole a esa creación. Pero hay uno que es más significante que ese, que es el hombre espíritu, hecho a la imagen y semejanza de Dios. Ese no va al polvo, ese va, mi amor hermano, de regreso, es una teofanía, es un hombre espíritu, lleva los atributos de Dios. Ahí Charles Darwin se perdió, él solamente se enfocó en uno, y en eso tiene razón. Hasta este gran científico de mente acalorada, cuando llegó, mi amor hermano, él estaba en un éxtasis tremendo, gloria a Dios, no sé si dijo gloria a Dios, de pronto dijo otra palabra, de ver cómo estaba alcanzando éxito en su teoría, en su tesis, y él iba contento, mi amor hermano, y casi se lo abismo cuando llegó al antropoide. Cuando llegó al antropoide y va a conectarlo con el hombre, casi se lo abismo. ¿Por qué? Porque faltaba un eslabón. ¿Qué es un antropoide? Vaya a creer que es un marciano. Antropoide, animal que se parece al ser humano en sus caracteres morfológicos externos. ¿Qué era la serpiente? Un antropoide. ¿Qué era? Un animal. ¿Qué es el hombre? Un animal. Es así o no así. Mamífero. ¿Qué era la serpiente? Un antropoide. Si es así, mi hermano. Entonces, mi amado hermano, cuando Dios creó, y Charles Darwin, en vez de ser un enemigo de la religión o de la ciencia cristiana, es una ayuda para nosotros, si tenemos la revelación divina. Lo que dice Charles Darwin nunca va a poder contradecir a Dios. Antes, por el contrario, si tenemos la revelación divina, ubicaremos cada cosa en su lugar. Charles Darwin, amén, gloria a Dios, una gran revelación. Le siguió el rastro al hombre humano, al carnal, al natural, y eso es correcto. Cuando él llega allí, mi amor hermano, y cuando este antropoide, que era lo más parecido, subiendo lo más parecido, la serpiente lo más parecido al hombre, miremos las características y con esto finalizo. Ahí mismo en Génesis 3. Pero
La serpiente. ¿Quién era la serpiente? Este tercero que estaba ahí, en este triángulo. Ahora, dice, pero la serpiente era ¿qué? Astuta. No lo tiene cualquiera. No todo el mundo es astuto. No todos los animales son astutos. ¿Qué significa astucia? Por aquí también les traje la definición. Gloria al nombre del Señor. Astucia. La Biblia no se puede leer como un paquito. Ni uno puede creer que porque de pronto leyó 3 versículos en la Biblia ya cree que puede. ¿Usted me entiende, hermano? Astucia, habilidad, una habilidad propia. No todo el mundo tiene esa habilidad, no todas las personas tienen esa habilidad. Dice, habilidad para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio mediante engaño o evitándolo. Esa es la serpiente. Ser pensante, gracioso, hermoso. Más hermoso que nada. Amén. Casi siempre, lastimosamente, la belleza es utilizada para engañar. Dice el profeta: se van a perder más hombres, más almas por mujeres desnudas en la calle que por cantinas. Señor. Amén. Porque detrás del desnudismo de las mujeres que están llevando más almas al infierno que las cantinas. Por el nombre del Señor. Entonces este era un ser erecto, con habilidad, con capacidad. Era lo que le seguía al hombre. Estaba ahí por debajo del hombre. Hombre, serpiente y todo lo demás. Charles Darwin se murió y todos sus discípulos se están quemando las pestañas porque todavía lo siguen haciendo, pero no han encontrado el eslabón perdido. Por ahí encontraba pero este no es. Ahí hicimos un hallazgo, este es un o no sé qué, no, pero no es. ¿Me entienden, hermano? Entonces quitémonos nosotros hoy de nuestra imaginación que la serpiente era un ofidio, porque desde luego, si a mí me dicen que una culebra hoy, no cometiendo el anacronismo, sino que me dicen a mí, una culebra, un ofidio, tuvo relación con una serpiente, yo digo, esa persona que está loca, ¿estás loco? ¿Cómo se te ocurre eso? Pero si me dicen, no, es que la serpiente no es un ofidio, la serpiente era esto, me explica, okay, ya es otra voz, es otra cosa. ¿Me entienden, hermano? De esa unión apareció ¿quién? Caín. ¿Y quién más? Abel. Hijos de una misma madre y de 2 padres diferentes. Otro problema tremendo que la ciencia lo explica. Porque no le creen a la religión. Si yo digo esto solamente a manera de religión, fanático, está loco. Me voy a la ciencia. Vámonos a la ciencia y con esto ahora sí finalizo. Resulta que en una ocasión pude hablar con alguien en mi trabajo, hace mucho tiempo, sobre la superfecundación. Término que para nosotros de pronto no tenemos alcance a esas cosas. Es un término técnico y una cosa tremenda. Superfecundación heteropaternal. Es una fecundación de 2 o más óvulos por espermatozoides en relaciones sexuales diferentes en un plazo de horas o pocos días tras la maduración y liberación de los óvulos en un mismo periodo. En este tipo de fecundación la mujer puede concebir bebés mellizos de 2 padres diferentes al haber tenido relaciones con los 2. Oiga, eso hace 60 años la gente pide esa locura. La ciencia no sabía eso, hoy habla de eso. Hoy es tema de moda. Porque los hallazgos se dan. Superfecundación heteropaternal fue lo que sucedió en Génesis. Fue lo que sucedió allá. Fue lo que pudo producir gemelos. Problemas, gemelos, pero espérate, es que gemelos
Son los idénticos. Espérate un momentico. ¿Qué significa la palabra gemelos? También le traje por aquí la definición. A veces los conceptos nos hacen errar ciertas cosas. Tenemos que irnos a lo que piensa el hombre, cuáles son sus definiciones, para poder hablar, mi amor. Gemelo. Solamente el término gemelo se denomina a todos aquellos individuos que han sido alumbrados en un mismo parto. Así es. En un mismo parto se denomina, si dos, tres o dos, más que todo que lo que estamos hablando, nacen en un mismo parto, se consideran gemelos, de los cuales se diferencian unos en monocigóticos y otros en disigóticos o gemelos fraternos. El monocigótico es aquel que es fecundado, es un solo óvulo y un solo esperma. Y esto, a través de algo que es sobrenatural, un milagro, una cosa tremenda, esa célula se divide y crea dos seres idénticos y nacen al tiempo. Se parecen, son idénticos. Caín y Abel no eran de este tipo. Caín y Abel no eran, como dije, monocigóticos. Caín y Abel eran de una forma diferente. Eran gemelos porque nacieron en el mismo día, el mismo parto, pero eran disigóticos o gemelos fraternos. ¿Por qué? Son aquellos que son conocidos como los mellizos, dos óvulos y dos espermas. La mujer puede desprender dos óvulos y estos ser fecundados en periodos diferentes. Se puede llevar a cabo ser hijos del mismo papá si no hay una relación adúltera. Él en esa relación puede fecundar esos dos óvulos y serán sus hijos, o si hay una relación de adulterio, que es lo que digo, que sucedió allá, entonces ella tiene relación en la mañana con el uno, y si va teniendo ese óvulo allí, mi amor hermano, y está con otra persona, va a ser fecundada ese otro óvulo, y entonces tendrá dos padres. La fecundación de dos óvulos por dos espermas diferentes. Si yo estuviera predicando esto hace unos años atrás, de pronto estuviera diciendo, pero ya esto está al alcance de su mano. Usted se va a internet, busque y de pronto puede hablar mejor que yo de estas cosas. Porque ya son noticias, son descubrimientos que están al alcance de la mano de todo el mundo. Así es, sí, señor. La ciencia habla de eso. ¿Me entienden? Entonces, mi amor hermano, esto fue lo que sucedió al principio. Para concluir, ¿qué fue lo que sucedió? Los hijos no debían de venir de la manera como ellos nacieron. ¿Por qué? Porque en el momento que la serpiente engañó, y la engañó no fue con palabras solamente, y no fue de un día para otro, y así es como opera el engaño en esta parte sexual. Un hombre no engaña a una mujer solamente en un día con un piropo o con decir unas palabras bonitas. Eso se mantiene. ¿Sí es así, hermano? Y le dice palabras bonitas, y le dice cosas con un propósito. Y más sabiendo si esa mujer está comprometida o casada. Y lo hace bajo la clandestinidad. Hasta que por fin esa mujer cede y cae ante las pretensiones de aquel que la está seduciendo. De una manera pícara, dice el profeta. Eso fue lo que hizo la serpiente, pero no lo hizo por sí misma. En la otra ocasión, en la otra clase, llamémoslo así, escuela dominical, estaremos hablando quién estaba detrás. ¿Quién fue el autor intelectual? Porque hay un intelectual y hay uno material. ¿Quién fue el autor intelectual del pecado original? ¿Y quién fue el autor material, el que consumó el acto? La serpiente ya sabemos que fue la que tuvo relación. Pero la serpiente y Eva eran muy buenos amigos hasta que se metió Satanás. Ahí pasaron a ser entonces ya otra cosa, no amigos sino otra cosa. Y esto vino no en un día o otro, sino por medio de engaño. Ella estaba desnuda y no se avergonzaba. ¿Saben ustedes que todos los animales están desnudos? Yo nunca he visto un perro vestido. A veces los visten, pero no tienen necesidad. Y usted no ve una perrita, un perrito avergonzándose que está desnudo y queriendo que le pongan pantalón, porque ellos no pecaron, el que pecó fue el hombre. Y cuando ellos cometieron ese acto de desobediencia, no comiéndose una manzana,
ni una uva, ni una pera, ni un melón, sino cometieron adulterio. Así es, Señor. ¿Qué sucedió, mi amor hermano? Eso trajo un producto. Y de esa manera se introdujo un diseño raro en la creación de Dios. Se produjo dos cosas: un Caín rebelde a la palabra de Dios, sin revelación divina, orgulloso y altivo, matador, asesino. Y se produjo el diseño. Con esto ahora sí finalizo. El profeta dice: el diseño de la mujer es de Satanás. Muchos han malinterpretado eso. Vamos a explicar si Dios nos lo permite. ¿Cuál diseño? No que la creación, porque Dios hizo a la mujer, sí, pero el diseño fue la forma que adquirió después la mujer. Y se introdujo lo que hoy mantiene al borde de la locura tanto a hombres como a mujeres sin Dios: la lujuria, el apetito sexual, que hasta para vender una llanta de catapila ponen a una mujer desnuda. ¿Qué tiene que ver eso con eso? El desenfreno sexual. Todo esto produjo y sobrevino un Sodoma y Gomorra. La ira de Dios sobre Sodoma y Gomorra produjo el diluvio. Y en estos días, póngase de pie, mi amor hermano, se nos está hablando, y ojos jóvenes, damas, caballeros, señoritas y todos nosotros, porque se nos habla de la ideología de género y lo vemos como algo, sí, es algo normal. Tú no vas a atacarla ni vas a contradecirla, pero eso no es de Dios. Cuando Dios sacó a la mujer de Adán, de la costilla, no trajo un hombre y los hizo amigos, y después sacó a una mujer y a otra mujer, y después fue que hizo a la mujer. No, señor, al principio dice la Biblia que varón y hembra los creó Dios. Y dijo, lea lo que dijo. Ya así, mi amor hermano. Pero hoy, como no somos tan modernos, mi amor hermano, vuelvo y repito, no es que estamos en contra de estas cosas. Sépase pues que lo que opera allí es un espíritu de inmundicia, homosexualidad o desviación sexual, que puede ser sanado por la palabra ungida de la hora. Porque el hombre tiene que volver a su estado original. El hombre, hombre, el varón, varón, y la dama, dama, donde Dios los colocó. Seguiremos hablando de estas cosas, profundizando. No estoy hablando de discriminación, no me vaya mal a entender. Lo que han tratado de decir que uno discrimina, no estoy hablando de esto, hablando del origen de las cosas, cómo se dieron y cómo se permitieron. Nosotros, el hombre, se permitió, se degeneró cuando Dios lo sacó del huerto. Y de ahí en adelante, mi amor hermano, si no está Dios, el hombre se va a perder, se va a degenerar, se va a perder. Entre más se aleja el hombre, más se pervierte. Entre más se separa de Dios, más se pervierte. Pero Dios no hizo eso. Estaremos hablando de estos temas, mi amor hermano. Si tiene alguna pregunta, puede hacerla, y si Dios nos lo permite, estaremos dando respuesta. Recuerde que acá estamos empezando este tema, la causa por la cual no somos una denominación. Vamos dando las razones por qué muchas iglesias no aceptan la doctrina o predestinación. Cerremos nuestros ojos. Amantísimo Dios, Padre eterno,